Hola, ¿cómo están? Hola Isadora, hola Mariana, hola Antonio. Ya está pues. Namaste Isadora. Vamos a esperar a pues. Namaste. Hola pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno Bien. verte. Bueno, ya salí al patio. Ajá, qué bueno. Sí, se ve bien. Si pudieras bajar un poquito ahí, ahí, Ajá, para que te ahí, vea. ya. Ajá, Acuérdense que ahí este es mi estás bien. primer live ever. No, es Me el cambio segundo por un... mío. No, bueno, ya, una experta recorrida en todo esto. Namaste maestro, ¿cómo estás? Namaste, maestro. Bueno, gracias a todas las personas que se están conectando. Para el día de hoy, les traemos un tema muy bonito y muy interesante, como lo es la figura de un gurú, desde dos experiencias distintas, culturas diferentes, ¿no? Pues por eso Sí, fue sí. muy bonito hacerlo contigo. No, de verdad que a pesar de la distancia, pues tener esta oportunidad de la tecnología de intercambiar ideas y sobre todo esto, el camino espiritual es bien bonito, de verdad que estoy contenta de hacerlo por primera vez un live y que sea contigo. Ay, gracias. Yo también estoy contenta. Este, bueno, como saben, el tema es la figura de un gurú. Entonces, bueno, es importante saber qué es un gurú. La palabra gurú, traducida a nuestro idioma, al español, ya que está en sánscrito, Ujú. puede derivar muchas cosas, como puede ser peso, altivez, valioso. Hay una serie de palabras, pero de una forma más coloquial para interpretarlas, podemos separar ambas sílabas y ver qué significa el sonido de cada una de ellas. Gu hace referencia y suena a oscuridad. Iru, aquello que destruye. Entonces, quiere decir que gurú es aquel que destruye la oscuridad. Entonces, para interpretarlo mejor, la función de un gurú es aquel que ilumina el camino de las personas que se acercan a él y que tengan la intención de que en ellas aflore la correcta conciencia espiritual. Eso es gurú. Oye, Pues, lo que estás diciendo me parece bien bonito. Mientras te escuchaba iba pensando en esas dos palabras, ¿no? En esa oscuridad en la cual la mayoría de los seres vivimos, en la sombra, ¿no? En la oscuridad, y que pueda venir esa persona especial a iluminarte, a quitarte esa sombra del camino, es algo que de verdad nos tiene que mover a la reflexión, ¿no? Primero admitir que estamos encaminando en sombras y luego que seríamos bien afortunados si pudiésemos encontrar a esa persona, ¿no? Que nos puede iluminar y nos saque de así es. esa sombra. María Antonieta, escuchándote hablar y viendo tu juventud y obviamente comparando que somos de culturas distintas, ¿cómo se concibe eso de un gurú en una cultura más moderna, en una cultura más occidentalizada? ¿Cómo lo ves tú desde el ámbito tuyo? Bueno, en nuestra parte occidental, la verdad es que un gurú, bueno, por lo menos en lo personal, antes de conocer al maestro, yo no tenía el conocimiento de lo que era un maestro espiritual o gurú. Y veo que en nuestra cultura no está muy definido porque hay personas que, vamos a decir, no se tiene como la real confianza por temas, se puede malinterpretar por personas que, claro, que dicen ser maestros, vamos a decir así, y que de alguna manera lo que quieren es que las personas, como meterlas en un círculo donde las personas llamarían sexta, algo así. Entonces eso es lo que las personas en esta parte de nuestra cultura le temen muchísimo. Como que ven solamente los ejemplos malos y no los buenos. Entonces de ahí les da miedo y no quieren nada con eso. Sí, claro, tampoco vamos a hablar un poco de la realidad. Ha habido falsos gurús, eso es una realidad.
Ha habido personas que indudablemente han venido quizás a estafar a la gente, a darles falsas promesas, a manipular a las personas. Eso es una realidad y eso no hay que negarlo. Pero tal cual como tú dices, no hay que solamente ver las cosas negativas. También vamos a buscar entonces buenos ejemplos y ejemplos reales de gurús reales, que realmente sí vienen a cumplir esa función, ¿no? De empezar a despejar nuestro camino, las dudas, la oscuridad. Entonces hay que tener como una mente bien abierta, ¿no? Para no solamente ver los malos ejemplos, sino los buenos también. Sin duda, como tú dices, uno ve a través de la literatura y a través del tiempo que hubo un movimiento muy fuerte, quizás entre los ingleses y los americanos, de querer ir a la India y buscar, ¿sabes?, maestros, pero que después terminaron siendo estafados, ¿no? Y eso es normal. Eso en la vida existe y no hay que negarlo. Y hoy en día también, obviamente, es así. Entonces se comprende muy bien que Pues la dame, palabra, yo perdón, creo que se está entrecortando un poquito, perdón. Yo no sé si nos están escuchando bien. Si alguien está escuchando bien, puede, porfa, que nos diga, porque se está entrecortando un poquito. Bueno, continúa bueno, hablando y esperemos que nos diga. y se entiende esa desconfianza, porque creo que la clave aquí es el tema de la desconfianza que genera la palabra guru y la figura del guru en esta cultura moderna. Y quizás eso es una de las cosas bonitas que vamos a hablar hoy. Vamos a rescatar un poquito qué significa esa figura y la necesidad de esa figura en alguien que realmente quiere iniciar un camino de crecimiento espiritual serio, ¿no? En culturas tan antiguas como la India, como tú bien dijiste, guru es una palabra en sánscrito, y que en culturas del hinduismo representa a esa persona especial. En Oriente, pues nada, religiones y culturas espirituales como el jainismo, los sikh, los sufíes, los budistas, todas son tendencias espirituales que necesitan de la figura y respetan y honran la figura de un gurú, ¿no? A diferencia del mundo moderno y occidente. Así María es. Antonieta, a tu manera de ver, ¿por qué en Occidente crees tú que no se necesita un gurú? No sé, un poquito reflexionando entre las dos. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, con toda la modernidad y esas cosas, el problema es que los seres humanos están muy empoderados. O sea, creen que pueden hacer solo eso, que no, yo puedo hacerlo, yo no necesito a nadie. Este, pues, ¿te quedaste congelado? Ahora sí. Ah, Que podemos hacer todo por nuestras propias manos y que no necesitamos de nadie. Y la verdad es que no solamente en tu cultura, sino que también como vemos en el cristianismo, que más maestro espiritual, o sea, nuestro Señor Jesucristo fue un maestro espiritual. Y eso es algo que muchas personas desconocen, de hecho, sí, y que refleja, ok, no, no, sigue. Dale, termina tu idea, está bonito. Termina ok, desarrollando. que de alguna manera siempre ha existido la figura de un maestro espiritual, siempre, siempre. En culturas más antiguas como la tuya, en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo, siempre, y las escrituras sagradas están llenas de maestros espirituales, relación maestro-discípulo. Entonces, quiere decir que sí es importante tener un maestro espiritual. Es más, es indispensable si quieres realmente acercarte a Dios y empezarte a comportar como Dios espera. La figura de un maestro es indispensable. Sí, en lo que quería contar un poquito para agregar y quizás extrapolando un poquito el tema de un maestro, ¿no? Que la gente dice solamente en crecimiento espiritual, pues no. En la cotidianidad, sobre todo en la cultura donde yo vengo, hay muchas personas que están dedicadas a diferentes artes que también terminan siendo maestros, pero claro, no maestros espirituales, pero sí maestros en sus artes particulares. Por ejemplo, en las artes marciales, ¿sí? Es harto conocido en el área de artes marciales, tú tienes siempre a un maestro, a un sensei en Japón, a un sifu en China, que le va a transmitir directamente al discípulo
en un trato personal, toda la experiencia de ese maestro puede transmitir a su discípulo. Estamos hablando de un conocimiento que no solamente es teórico, es un conocimiento basado en la experiencia. Para que un maestro marcial pueda transmitirle a su discípulo toda la sapiencia y toda la experiencia, es porque ese maestro en sí mismo también maneja el arte, si no, no podía transmitirlo. Esa es una de las cosas que hay que rescatar del tema de la relación maestro-discípulo. Un maestro, para enseñar, tiene que haber primero él dominado el arte para poder entonces enseñarlo. Estamos también hablando en el mundo del Reiki. Tú y yo somos reikistas. En el mundo del Reiki también existe la relación maestro-discípulo. Un maestro que se haya formado en el arte del manejo energético y que, después pueda transmitirse directamente a su discípulo. En Oriente, esa es la forma más, vamos a decir, fidedigna y más valiosa de transmisión de las enseñanzas vitales en la vida. Porque un libro, un libro puede decir muchas cosas, puedes leer muchísimos libros. Y tú puedes interpretar el libro como a ti te gana muchas veces, ojo, a diferencia de las ciencias, claro. Pero en general un libro tiende a ser interpretado por la persona. Está muy bien y me parece un modelo válido de adquirir conocimiento. Pero el arte, la práctica, siempre uno lo adquiere directamente del maestro. Que el maestro es el que sabe Así es. dónde vas a fallar, porque él mismo transitó por allí. El maestro sabe cuál va a ser tu punto débil, porque él también logró superar esa debilidad. Entonces, mira un poquito el trasfondo de lo útil que es tener a alguien en carne y hueso, oye, que te está guiando, pero guiando desde su propia experiencia también. Entonces, a mí me parece que en nuestras culturas orientales el papel de un gurú es inmensamente grande, ¿no? Un poco de cultura general. Por ejemplo, en la tradición budista, a un gurú se le llama lama. Entonces, indistintamente de los nombres que reciben en las distintas culturas, lo que tú dijiste es cierto. Hasta el mismo Maestro Jesucristo se le llama maestro, y también tenía sus seguidores, sus discípulos que estaban alrededor de él, aprendiendo directamente con él. Qué hermoso eso. Si nosotros mismos tenemos eso replicado en todos lados, yo creo que es algo que hay que rescatar. De verdad que sí, María Antonieta. Ese ejemplo de Jesús. Así es. Así es, pues. Y fíjate que dijiste algo muy importante, que es que un maestro no se autoproclamó maestro y dijo, yo soy maestro porque sí. No, un maestro ha tenido una formación desde muy pequeño, ha sido formado, y para convertirse en maestro tiene que alguien sentirlo maestro, o sea, alguien tiene que sentirse su discípulo. Así es como se convierte un maestro espiritual, que ha sido formado y que ha recorrido, como tú dices, en su vida con sus experiencias, y todo eso es lo que te va a enseñar. Y por supuesto, un maestro espiritual, que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, un maestro espiritual va a basar todas sus enseñanzas en las escrituras sagradas. Cuando hablamos de un maestro espiritual, todas sus enseñanzas. Un maestro te puede enseñar en el silencio, te puede enseñar con solamente una mirada, con alguna acción. A veces no necesitas las palabras. Y es algo que a las personas no les gusta mucho, es la parte de que el maestro te va a corregir, que el maestro, como quien dice, te va a sacar todos esos trapitos sucios que tú tenías acumulando y que los tenías guardados y que no los quieres ni ver, y que no quieres, obviamente, tú no lo vas a reconocer tú mismo. Entonces llega el maestro y él sí te va a sacar toda esa ropita que tienes que empezar a lavar y a limpiar. Entonces es como que no muchas personas no les agrada eso. Sí, es Yo no sé cierto por qué lo que... tu imagen pues está congelada. Estás congelada, Estoy pero bueno, te estoy congelada. escuchando bien, por lo menos, gracias a Dios. No importa, Sí. el tratamiento criogénico está funcionando. Okay. Mira, es interesante lo que estás diciendo.
diciendo, ¿no? De hecho, en Oriente, digo específicamente en la China, ¿no? Cuando una familia fuese humilde o uno de sus hijos tiene el gran honor Ya va, pues. que consiga un Ahora maestro. sí, ¿Me escuchas? Listo. sí, ahora sí. Que un hijo consiga un maestro espiritual que acepte a tu hijo como discípulo es uno de los privilegios y bendiciones más grandes que puede llegar a una familia. ¿Ok? ¿Por qué? Así es. Porque el maestro va a cumplir la función que papá y mamá normalmente no van a poder hacer, que es corregir y enseñar y guiar a tu hijo en lo espiritual, ¿no? Mamá y papá, sobre todo si son, vamos, familias muy humildes, campesinas, solamente van a saber enseñarle a su hijo lo que ellos saben, cultivar el campo, ser honesto, vamos, ser buena gente, pero lo realmente espiritual, ellos saben que papá y mamá están limitados. Y hay una cosa bien bonita con esto de ser aceptado un hijo tuyo por un maestro espiritual. Cada familia sabe de que es una bendición porque si ese hijo o hija crece espiritualmente, la familia completa termina beneficiándose y termina recibiendo bendiciones también. Eso es importante que se sepa de la Así cultura es. oriental en cuanto a esto. Es una bendición tener a un hijo o una hija que esté afanándose en el camino de crecimiento espiritual. Entonces, fíjate que en el tema de los campesinos está la cosa tan importante que normalmente si tu hijo es aceptado por un maestro espiritual y tú no tienes cómo ayudar al maestro en la manutención de ese hijo en la casa del maestro, ese hijo simplemente se queda conviviendo con el maestro, a veces, por muy largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Ese discípulo va a aprender a su maestro del día a día, del silencio del maestro, de cómo el maestro se sirve el té, de cómo el maestro camina por el jardín. O sea, son tantas las formas de que el maestro va a enseñar a ese muchacho, de que la familia, por un lado, ojo, primero no tiene cómo mantener a ese muchacho, entonces cómo le retribuye esa paciencia o wow, y ese inmenso honor de tener al hijo en la casa. El hijo está en la casa del maestro y ayuda al maestro en los quehaceres. Por ejemplo, a veces le cocina, a veces se encarga de la ropa del maestro, le hace seba, lo que nosotros espiritualmente llamamos servicio y seba. ¿Por qué? Porque es una forma humana de retribuirle al maestro por todo eso que él está haciendo con mi alma. ¿Sí? Porque Así cada familia es. sabe que es un beneficio hacia el alma, pero yo también tengo que retribuir eso, agradecérselo. Entonces la manera pues obviamente es ayudarlo en sus quehaceres, ayudar con la comida, etcétera, ¿no? Sobre todo si son familias bien humildes. Claro, ya las familias un poco más adineradas o pudientes pueden contribuir, ¿no? Y pasarle una mesada, no sé si se llama modernamente eso, para que el muchacho pueda Sí. mantenerse, no ser una carga para el maestro, ¿no? Por ejemplo. Pero Sí, es muy importante. sí, es importante, bueno, sí, la espiritualidad, pero tampoco puede ser pasando hambre, ¿no? Eso de espiritualidad y ser Claro. un mendigo, la idea no es esa. Pero sí, es bien bonito esto que tú dices, porque esa figura de la convivencia con el maestro en las culturas orientales es vital. Si no fuese así, pues a mí me encanta Kung Fu Panda, ¿no? Kung Fu Panda la he visto para adelante y para atrás, en todas las A versiones. mí también. A mí me encanta Po. Sí. No, y Sí, fíjate, pues que eso que dices es importante, perdón, es que dices que las familias humildes, pero en las familias también que tienen, vamos a decir, dinero, ellos, sus padres saben, en tu cultura, obviamente, ojalá si fuera la mía, que ellos se van a encargar de darle educación a su hijo, de darle amor, pero ellos saben que de su espíritu se encarga su maestro espiritual. Es el que está especializado para eso. Y es que lo vemos en todo en la vida. Si nosotros vamos a un colegio,
tenemos maestros, profesores que nos enseñan, primaria, secundaria. Si llegamos a una universidad, tenemos profesores especializados en el área que nos van a enseñar. Si nos metemos en un gimnasio, tenemos un instructor que está especializado en esa área. Entonces, la figura siempre de esa persona que te va a enseñar es muy importante, y mucho más cuando hablamos de nuestro espíritu, porque, ok, en el ejercicio todas son cosas que se pueden aprender, pero un maestro de cosas espirituales nosotros no estamos realmente conscientes y nos podemos hasta engañar, que es el peligro de creer que lo estamos haciendo bien y resulta que no sea así. Entonces eso también es una cosa que tenemos que tomar muchísimo en cuenta, y qué bueno que en tu cultura sea así, que se le dé el valor que el maestro se merece, que el gurú se merece, y que eso es lo que se quisiera también en mi cultura, en la parte occidental, porque es esencial la figura de un maestro espiritual. Es como ese, si hablamos de un maestro espiritual, hablamos de la persona que te va a acercar a Dios. Es como ese puente de ti hacia Dios. Es esa persona que te va a enseñar qué es lo que Dios realmente está esperando de ti. Y eso es lo que las personas tenemos que ver, pues más allá de decir, ay, ¿y por qué yo me tengo que someter a otra persona? Porque así piensan las personas en el occidente por no tener la real conciencia de lo que es un maestro. Entonces dice, ay, ¿quién es él para yo bajarle la cabeza? Pero es que no estás viendo que esa es la persona que te va a acercar a Dios. Entonces, al verlo de esa manera, y si de verdad entendiéramos que ese es el trasfondo de un maestro espiritual, es esa persona que ya tiene su camino recorrido y que te está ayudando, se está ensuciando sus pies, está aquí en la tierra, te viene a ayudar para que tú puedas atravesar ese camino también y puedas en algún momento llegar a Dios. Y mientras estés en vida, estés más cerca de Dios. Sí. Es muy importante eso. No sé si me escuchas. Sí, eso cada vez que tocamos ese tema me hace pensar que un maestro viene a trabajar con eso que es tan intangible en nosotros, ¿no? Porque bueno, podemos hablar del espíritu para adelante y para atrás, y sin embargo nunca lo terminamos de conocer. Así es. El trabajar con cosas que son escondidas de mí, es muy difícil que yo misma las pueda ver, como tú dijiste. Siempre voy a necesitar a alguien que me ayude a verlo, que me lo saque. Eso que necesito purificar, trabajar, mejorar en mí. ¿Por qué? Porque la mayoría o la naturaleza del ser humano es esconder las posturas, ¿no? Es esa negación a mostrar aquello que no es muy agradable en mí y que efectivamente necesita ser trabajado, ¿no? Hay una palabra en sánscrito de María Antonieta que me encanta, que se llama, ahora voy a pecar con la pronunciación, me disculpan los hinduistas, no sé si es Acharya o Akaya, ¿okay? Lo que pasa es que lo he visto escrito con H y sin H, entonces ahorita estoy confundida. Pero esa palabra Acharya o Akaya me encanta, porque es esa persona, ese maestro que enseña a través del ejemplo. Y esto también nos ayuda a entender un poco una de las funciones o los roles de un maestro espiritual. Para que alguien pueda enseñarte a ti cómo sanarte, cómo purificar, o como tú también dices, llegar a Dios, es porque esa persona dedicó gran parte de su vida a eso, a tratar de llegar a Dios él mismo. Entonces, por eso el camino tiene sentido, lo que él va a decir. Por eso es que el camino que él te va a mostrar tiene sentido, porque él ya lo transitó. Repito, esta palabra en sánscrito me encanta. Es aquella persona que te va a enseñar a través de su propio ejemplo de vida. Alguien que te hable, por ejemplo, un maestro espiritual, sea budista o no, o sea de la tendencia que sea, te enseñe a trabajar el desapego. Wow, primero él tuvo que haber trabajado el desapego. Él tiene que saber cómo es el desapego para poder llegar a Dios. Cultivar una relación madura con Dios. Oye, es porque él ya lo tiene. Entonces, son estas pequeñas cosas que creo que a nivel cultural hay que empezar a unirnos, ¿no? Hay que empezar a conocernos.
para justamente aprovechar lo mejor de cada lado y lado, ¿no? Y en este caso, pues, Así es. un poquito analizar esta figura del gurú desde estas ambas culturas, ¿no? Tanto la tuya como la mía. Una experiencia simplemente breve personal. Mi mamá es china, obviamente se me ve en la cara, no soy china. no Sí. tengo otra. Sí. Y mi mamá tiene una tendencia budista, ¿no? De niña siempre. Y me encanta porque ella ve a mi gurú y ella ve más allá de la apariencia física, porque obviamente nuestro maestro no tiene apariencia oriental, tiene apariencia occidental. Y Así mi es. mamá, a pesar de esa parte física, ella ve a través de eso y ve la altura espiritual que tiene el gurú, nuestro gurú. Y de verdad que es un reconocimiento que tiene mamá hacia él, y hasta ternura, porque mi mamá no entiende español. Entonces las enseñanzas que nos da el gurú, pues ella dice, no las entiendo. Le puedo dar un libro escrito por él y él dice, lo pone ahí bien bonito detrás de donde ella se sienta. Dice, voy a sentir la energía del libro, es que yo no lo puedo leer. Entonces, pero es bonito porque mamá me enseña con eso de que a veces las enseñanzas van más allá de las palabras. Ella me enseña que con la sola presencia del gurú está transmitiendo enseñanzas importantes, porque eso es lo que yo siento en mi mamá. Me acuerdo que hace varios años ya compré un crucifijo y bueno, le dije al maestro, bendígamelo para yo dárselo a mamá. Y mamá se lo pone. Y yo le digo, mamá, ¿por qué te lo pones? Solamente por curiosidad, ¿no? Y me dice, porque lo bendijo tu gurú. Y yo sé que esto me va a Qué bonito. Y mi mamá carga la cruz para arriba y para abajo. Porque hay esa apertura de entender de que no importa en realidad dónde encarna un gurú, lo importante es la misión que él viene a cumplir. Y de verdad que mi papá en ese sentido me enseña bastante. Enseñándome, ella fue la que de chiquita nos enseñó a nosotros la espiritualidad, pero ella misma sabe que tiene limitaciones. Por eso es que está muy, muy agradecida de que yo haya encontrado a mi gurú acá, en este lado del charco, en este lado del mundo. Qué bonito. Sí. María Wow, qué Antonieta, bonito. tú que ahorita, quizás tu relación es diferente, ¿no? Como tú te estás dando cuenta, desde pequeña yo estoy inmersa en una cultura en donde se respeta la figura de un maestro. En tu caso, que lo estás descubriendo de unos años para acá, ¿qué ventaja le estás viendo? ¿Sabes? Porque eres joven, Wow. ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo realmente no tenía, antes de llegar al maestro, no tenía idea lo que significaba un maestro espiritual, que era, de verdad lo desconocía totalmente. Yo nací en una familia católica, yo iba a la misa todos los domingos, yo decía, voy a pedirle, le pedí a Dios, le daba gracias, y bueno, ya, hasta ahí. Eso era todo lo que yo sabía de la parte espiritual, vamos a llamarlo así. Eh, Gracias a Dios y a la vida que por mi hermano llegué al maestro. Y wow, o sea, fue una experiencia totalmente diferente para mí, fue algo impactante porque escuchar las enseñanzas del maestro, ver lo que es, lo que significa realmente un maestro espiritual, eso yo no lo sabía. Y wow, eso para mí fue, yo decía, Dios, ¿qué estaba haciendo? Realmente estaba muy alejada de Dios, como, o sea, yo pensaba que estaba cerca de Dios, pero realmente no era así. O sea, nada más cuando yo llegué y yo escuché que el maestro de su primera enseñanza, lo recuerdo, que una de las enseñanzas que me quedaron más así es que a Dios no se le pide, a Dios se le honra.
a Dios se le cumple. Yo decía, wow, o sea, qué lejos estábamos nosotros, qué lejos estamos nosotros aquí en el occidente de la realidad. Y tiene total sentido. O sea, yo decía, ¿por qué yo voy a pedirle a Dios? ¿Qué más puede hacer Dios por mí? O sea, Dios manda a su Hijo, manda esas figuras de maestros para que nos enseñen a cómo poder agradarle a Él. Y, o sea, ¿qué le voy a pedir yo a Dios? Yo lo que tengo es que empezar a comportarme como Él lo dice. Y wow, pero es algo que tienes que ir derrumbando muchas cosas y muchas creencias que tú creías, que tú pensabas que eran correctas y que cuando llegas a un maestro te dice, wow, es así, este es el camino, no, esto es de Dios, esto no, esto es ser espiritual realmente. Entonces tú dices, wow, empiezas ese camino de valientes, qué bueno en tu caso, es que empezaste desde muy pequeño, o sea, que sabes y tienes el conocimiento y sabes lo que es un maestro espiritual desde muy pequeña, pero para mí fue otra cosa, pero yo de verdad no, en ese caso no me consideré que fue muy mental de decir no, ¿qué es eso? ¿Qué enseña? No, yo dije, o sea, mi corazón, cuando yo conocí al maestro, mi corazón habló por mí y me dijo, es aquí, esta es la persona que te va a acercar a Dios, este, usted siga y haga lo que él diga. Y fue mi corazón y hasta el día de hoy, de verdad te lo digo, pues, es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida, o sea, realmente la vida te cambia para bien, te cambia, te ayuda en todas las situaciones de tu vida, o sea, cuando tienes un maestro y tienes sus enseñanzas, tú sabes cómo él te da las herramientas para tú enfrentar cualquier cosa en tu vida. Y es impresionante que tú puedas llegar a sentir en menor o mayor proporción, en menor porque yo tengo quizás no tanto tiempo, pero que puedas sentir esa paz que no se mide por estar feliz o que es algo que depende de ti, de ti, de ti. Es algo en tu interior. Entonces, wow, de verdad que estoy buscando qué palabras poner porque de verdad que no existen de agradecimiento y lo que yo le doy gracias a Dios es de haber colocado y a mi hermano por haberme colocado en la presencia del maestro y poderlo conocer, de verdad. Y hay cosas bien bonitas que dijiste, ¿no? Eso de que tu corazón habló. Y siempre recuerdo algo que dice el maestro, una de sus enseñanzas, nuestro maestro Chani Shaktiananda, que es el tema de que el alma, el corazón es como la puertica del alma, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cómo yo me comunico con mi alma? Fácil. Escucha el corazón. Claro, el corazón limpio, el corazón realmente sin intromisión de la mente, ¿no? Cuando el corazón habla y realmente no tienes argumentos, simplemente el corazón sabe, esta es la persona apropiada, ¿no? Digo como maestro espiritual. Y también mientras hablabas pensaba, qué importante es tener a como siempre dice nuestro maestro, un maestro de carne y hueso, ¿no? Diferente a tener un maestro, que bueno, no digo que no es imposible, un maestro que ha ascendido, como dice por allí, pero lo bueno de tener a un maestro de carne y hueso, María Antonieta, es que él te va a poder corregir. O sea, vamos a estar claros, yo soy mamá también, yo soy mamá de 2 niños, yo no me imagino diciéndole a mis hijos y disciplinando a mis hijos en línea. Ellos no me van a parar, literal. Camila, haz la tarea. Camila, lava los platos. Haz la cama. No digas grosería. Es que en línea. ¿Qué me va a estar parando Camila en línea? Es como un poco pensaba en eso, ¿no? Y yo como mamá estoy aquí cerquita de ella y de vez en cuando le echo un jalón. De vez en cuando le tengo que decir, mira, así no, cómo se hace esto, cómo se cocina, cómo se pica esto y lo otro, que ella me vea a mí haciéndolo. Eso es lo que realmente va a quedar, ¿no? Y no una mamá en línea. Entonces un poquito eso, de más discípulo carne y hueso. Tener a uno allí, sí, y que tú te dices cómo hacer, no es igual que tenerlo en línea. O sea, digo,
Digo Sí, pero ahí debo agregar algo. la metáfora. Claro, no, metafóricamente, claro. Pero Fíjate, pues, es una metáfora, ¿no? sí, no, claro. Claro, yo te iba a decir que mi corazón habló y fíjate, o sea, será también la altura espiritual, el nivel en el que está el maestro, que yo conocí al maestro estando, yo ahorita estoy viviendo en Miami, como todos deben de saber, pero yo cuando empecé con el maestro hace casi 3 años, yo estaba acá y yo empecé y de verdad, o sea, fue una cosa que quiere decir que eso que cuando tú tienes un reconocimiento, perdón, hacia tu maestro, este, la distancia no importa, o sea, es algo que trasciende, es algo más grande, o sea, es algo que tú sientes y dices, wow, ¿qué es esto? O sea, eso yo sentí en línea, papá, en línea con el maestro. Y desde ese día hasta ahorita, y ahorita, bueno, me tocó venirme a vivir para acá y sigo y seguiré. Creo que el maestro me va a tener que correr así. si es la metáfora en línea, porque lo que estoy tratando de decir es aprender de un maestro, por ejemplo, de libros. A eso me estoy refiriendo. No, un Así maestro es, que no te puedes comunicar realmente con él. No, a eso me estoy refiriendo en línea realmente, ¿no? En línea unidireccional. así es. Realmente el feedback es importante y de hecho tú eres una tremenda discípula que está afuera, en Miami, en los Estados Unidos, y que tal cual como tú dices, la distancia no importa. Ahora quiero llamar un poco, hablar un poquito sobre ese tema de que aunque tú estés en línea, ahora sí es realmente en línea, no la metáfora. Hay una conexión entre un verdadero maestro y su discípulo que va más allá de la parte mental, inclusive la parte emocional, wow, inclusive llega más allá, llamémoslo energético álmico, ¿no? Y quería quizás esto enlazarlo con algo que había dicho anteriormente, que las familias orientales se sienten muy privilegiadas de tener a un hijo que haya sido aceptado por un maestro, repito, porque saben que los beneficios lo va a tener toda la familia. Y ahora voy a aclarar en qué sentido, ¿no? Se beneficia a toda la familia y es algo que se llama karma. Lo digo porque en nuestra cultura creemos en el karma. ¿Qué dice el maestro? Bueno, El todavía, maestro dice, no la voy a correr tranquila. Ay, qué bueno, todavía. todavía, no, todavía, aunque, porque bueno, uno termina. Eh, eh, es que ese beneficio es a nivel de karma. Porque en la medida que yo vaya sanando mis karmas, como mi familia y yo estamos unidos kármicamente, en la medida que yo crezca en espíritu y sane mis karmas, pues obviamente ese beneficio que yo tengo se lo paso a mi familia también. Por eso es que ellos se sienten súper, súper dichosos de que parte del karma lo está asumiendo una de sus hijos trabajando conscientemente en eso. Una de las cosas bonitas que a veces no entienden en este lado del mundo moderno sobre todo, crean o no crean en el karma, es que el maestro viene a enseñarte cómo sanar eso, ¿sí? A ir realmente evolucionando. Y evolucionar se traduce en menos karma. Traducido el mundo cristiano, pues tener menos pecado. De Menos verdad pecado. que menos pecadito, ¿no? Y el maestro te va enseñando cómo se hace eso. Obviamente, como tú dices, acercarse a Dios implica necesariamente el que mi alma cada vez se vaya más ligerito, más bonito, más blanquito, y en esa medida yo me voy acercando más a Dios. Pero ¿quién me enseña a tener esa alma más bonita, más blanquita, con mayor vibración, más livianito? Pues tiene que ser mi maestro. ¿Sí? Entonces, y esa es la bendición, ¿no? Justamente tener a una familia así.
Claro, mientras más miembros de la familia se unan, pues mucho mejor, ¿no? Obviamente, en tu caso, pues tienes Mejor. ¿no? Están metidos lleno, fajándose, trabajando en eso, y tu familia es doblemente bendita, ¿no? Por eso. En mi caso, pues tengo a mis 2 hijos, estoy tratando de que, bueno, vean un ejemplo en mí, y ellos también son discípulos del maestro. Ven acá, Camila, para que te conozcan, aquí está sentadita conmigo. Camila. Sí, Ay, se ve muy congelada la imagen. A ver. Hola, Camila. Qué linda. Sí, ella es la discípula más chiquita del maestro. sí, esta es otra discípula del maestro, y mi hijo también es discípulo del maestro. Bueno, ahí van, poco a poco. ¿Y el maestro qué te enseña, Merita? Real. ¿Qué más te enseña el maestro? Reiki, dice que Reiki. Qué linda. Sí. No, Si yo no creyera en esto, lo más preciado que yo tengo, que son mis hijos, transitando por este camino también. Si yo no estuviera viendo los efectos que ha hecho en mí y cómo realmente me ha ayudado, yo no tendría a mis 2 hijos en esto. Y créanme que a la nieta, y tú me conoces, no soy ninguna fanática ni ninguna loca de carretera. Soy bien lógica. Y a pesar de ser muy lógica, saber que este camino no se recorre sola es importante. ¿Sí? Puedo ser muy lógica y muy intelectual, pero el espíritu yo no lo sé hacer sola. Es importante que nosotros lo reflexionemos. Porque si lo pudiésemos hacer solo, yo creo que me hubiera llegado al paraíso, no sé, digo. Ya estuviésemos con el Padre, todo, o la mayoría. Pero a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Sabes que, bueno, iba a tocar un tema breve, y tú me lo vas a ratificar con tu experiencia. Es que la mayoría de las personas desconocen que el gurú trabaja con nosotros en planos sutiles también. Esa es otra de las ventajas que la gente no sabe. Acabo de nombrarlo, el karma. También trabaja a nivel álmico con nosotros. Es decir, la enseñanza, si bien tú y yo nombramos de que tiene que ver con el convivir con el maestro, leer sus enseñanzas, discutirlas con él, escucharlas, el ver el día a día lo que él hace, eso también es enseñanza. El grueso de la enseñanza lo imparte un verdadero gurú, un verdadero maestro espiritual, lo imparte a nivel de enseñanza de vibración álmica, a nivel de alma, ¿no? Así es. Hay muchas de esas enseñanzas que escapan al entendimiento de la mente. Nuestra mente es limitada, muy limitada. Nuestra mente está sometida a condicionamientos, a formas de crianza, a culturas distintas. Y para que una enseñanza realmente de alto calibre, de enseñanza espiritual, cale en nosotros, tiene que ser, vamos a llamarlo así, inyectada de alma a alma. Y eso solamente lo hace un maestro calificado. Nosotros lo hemos probado. Nosotros lo hemos probado. Así es. Eh, Y es algo, como tú dices, pues, o sea, las enseñanzas espirituales no pasan por tu mente, por tu intelecto, o sea, de que la entiendas o no, realmente entender una enseñanza espiritual no quiere decir que ya la